Derecho civil. Primera lección, contratos. Ok, para comenzar tenemos que saber que hay dos diferentes tipos de contratos que son importantes, que son los mercantiles y los contratos civiles. Para distinguir uno de otro, los contratos mercantiles es solo sobre las personas comerciantes y el derecho las distingue a los comerciantes como las personas que se dedican y viven preponderantemente del comercio. Entonces es importante nosotros como abogados analizar los sujetos, el objeto parte del comercio y el código de comercio. Los contratos civiles nacen de un acto jurídico o un hecho jurídico y tienen como primer concepto obligación. Es la relación jurídica entre acreedor y deudor en la cual el primero tiene el derecho de exigir una prestación de dar, hacer o no hacer, y el segundo tiene la obligación de cumplir lo pactado de forma voluntaria o judicial, es decir, ante los juzgados. La estructura de toda obligación: A. Sujetos. Inciso B. Objeto. Y C. Relación jurídica. Siempre existe un acreedor y deudor. Recordemos que existen diferentes tipos de contratos y para cada contrato tendrá diferente nombre lo que es el acreedor y el deudor. Por ejemplo, en el de compra-venta tenemos lo que es el comprador y el vendedor. Comprador es acreedor y vendedor es deudor. En un comodato tenemos al comodante y comodatario. En el contrato de arrendamiento tenemos de nuevo estas dos figuras, arrendador y arrendatario. En un contrato laboral tenemos al patrón y al empleado. Las fuentes de las obligaciones. Recordemos que existen dos fuentes donde pueden nacer los contratos, que es de un acto jurídico y un hecho jurídico. El acto jurídico se entiende como la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho, y que esa manifestación de voluntad produzca el efecto deseado por su autor. Un acto jurídico emana de un papel, de un documento que le da validez, y un hecho jurídico representa un suceso natural cuya característica es que no necesita que intervenga la voluntad para considerar efecto del derecho. En el hecho jurídico no existe un documento como tal que lo respalde, simplemente puede nacer de un hecho natural, de una promesa, pero no hay algo que lo respalde jurídicamente como el acto jurídico que nace de un documento donde existe la firma, existe el nombre del acreedor, el deudor. Ok. Entonces recordemos que nacen las obligaciones de los hechos y actos jurídicos. Acto jurídico tenemos otro concepto, es toda manifestación de la voluntad que se da de forma unilateral o bilateral y que nace por medio de un documento en el cual se crea, transfiere, modifica y extinguen derechos y obligaciones. Cuentan con dos tipos de elementos que son los siguientes. Tenemos el elemento de existencia, es decir, consentimiento, objeto y solemnidad. Consentimiento se refiere a que las partes estén de acuerdo en lo pactado en el contrato. Objeto se refiere a qué es lo que van a dar en el contrato, hacer, no hacer o omisión. Esas son las tres figuras importantes: hacer, no hacer o omitir. Es el objeto. Y solemnidad se refiere a que vaya conforme a derecho, conforme a la ley, conforme a lo que dice el Código Civil. Recordemos que nuestro derecho mexicano es un derecho escrito, es decir, que todo está escrito en las leyes. Tenemos un código para la materia civil, un código que viene igual a las leyes familiares, leyes de pensión, código penal. Ok, es lo que nos distingue nuestro derecho mexicano. Que nosotros tenemos un derecho combinado que igual es del romano, principalmente.
que es muy diferente al de los Estados Unidos, que el de los Estados Unidos es un derecho no escrito. Pero bueno, y su segundo elemento es de validez: capacidad de goce, capacidad de ejercicio, ausencia de vicios, dolo, error, mala fe, violencia, de lesión. Ok, y ahora vamos a decir el segundo concepto: hecho jurídico. El hecho jurídico es todo acontecimiento humano voluntario o involuntario, o bien que se desprende de la propia naturaleza del ser y que tiene consecuencias de derecho. Aquí, por poner un ejemplo, podría ser un hecho jurídico, un concubinato. En un concubinato es diferente a un matrimonio por el civil, a un matrimonio por la iglesia. No hay un papel que los distinga como marido y mujer, sino como concubina y concubino. Otro hecho jurídico que podría ser es de la naturaleza. Un temblor, cuando chocas, igual es un hecho jurídico, tiene obligaciones, nacen obligaciones jurídicas. Nadie estipuló el modo, tiempo y lugar de que tú ibas a chocar, pero al chocar nacen obligaciones jurídicas, nace de un hecho jurídico de la naturaleza. Cada quien tiene la responsabilidad de pagar a cada uno el daño que ocasionó, o que te paguen el daño que ocasionaron, si en tu caso tú no tuviste la culpa. Y bueno, espero haya quedado bastante claro. Esta fue la primera lección.